de los adolescentes. Creo que Y ya ese, vamos a entrar a... sí, No, 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 no. Eso que me comentas es bien interesante. Ahorita lo vamos a retomar, mi querido Shell, porque es bien importante, pero creo que ya vamos a entrar a transmisión en vivo, ¿verdad? Ale, ¿me indicas, hija? Listo, maestra. Perfecto, permítanme un minutito. Bueno, pues vamos a iniciar, si les parece. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en la segunda transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos aquí para retomar estos programas súper interesantes que nos trae mi querido Shell Rodríguez, que él coordina, que él dirige, que él se encarga de hacer estas invitaciones precisamente con invitados que nos traen temas de muchísimo interés en las voces del derecho aquí en INDECAC. Y precisamente, mi querido Shell, hoy te es un tema y un invitado súper interesante. Ahorita antes de entrar a la transmisión ya estábamos entrando en el tema, no nos podíamos quedar ahí con algunas dudas, pero bienvenido, mi querida Shell, a una transmisión más de Voces del Derecho. ¿Cómo estás? buenas tardes, maestra, buenas tardes a todos. Pues creo que este tema, maestra, más que interesante, es poco abordado por operadores jurídicos, maestra, ¿no? Hoy me complace tener, digo, yo lo conocí en la praxis al doctor Cristóbal Urrutia Fernández, juez especializado en el sistema de justicia penal para adolescentes en la Ciudad de México, maestra. Cuando yo abordo el tema, el maestro me plantea varios temas y lo platicamos con antelación, maestra. ¿Cuál quisiera que tocara el tema del enfoque holístico en el sistema de justicia para adolescentes o en justicia de delincuencia juvenil, ¿no, maestra? Así es. Fíjense, mi querido Shell hoy nos trae como invitado y quiero presentarlo, si así me lo permite, el doctor Cristóbal Urrutia Fernández, quien es juez del proceso penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México y que hoy está con este tema bien interesante de adolescentes y delincuencia, un enfoque holístico para el sistema judicial. Y mi querido doctor, quisiera leer algunos puntos relevantes de su currículum, toda vez que es la primera ocasión que está con nosotros el doctor Cristóbal aquí en INDECAC, y digo es la primera vez porque segura estoy que lo vamos a tener en otras actividades académicas y eh, ya le estábamos haciendo la invitación antes de entrar a la transmisión en vivo de que pueda estar en la próxima especialidad precisamente en justicia penal para adolescentes que se va a estar impartiendo aquí en INDECAC, pero bueno, esa información ya se la reservaré. Déjenme mencionarles algunos puntos importantes que vale la pena bien mencionar de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Cristóbal Urrutia Fernández es juez, como lo mencioné, es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México, cuenta con los siguientes posgrados: especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, también una maestría en ciencias penales con especialización en ciencia jurídico penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales igual, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Pantlato, también cursó la maestría en estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México y es máster en proceso judicial y las ciencias extrajurídicas aplicadas al proceso por la Universidad de Barcelona, España. Independientemente de esto, el doctor cuenta con una lista enorme de diplomados, seminarios y cursos, entre los que destacan el diplomado en interpretación y argumentación jurídica por la Universidad Panamericana, un curso de convencionalidad, derechos humanos, tratados internacionales y su aplicación en el nuevo proceso penal, otro en filosofía de la ciencia con mención en ciencias cognitivas por el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad,
un diplomado en Derechos Humanos, doctor Jorge Carpizo, 75 años de su natalicio. Y bueno, doctor, un sinfín de cursos, diplomados, temas muy interesantes dentro de la rama aplicable. Reconocimiento doctorado honoris causa otorgada por el Colegio Internacional de Profesionistas en la Cumbre Mundial del Conocimiento. Es miembro honorario académico del Biobanco Nacional de Demencias por la dirección del Biobanco Nacional de Demencias, perdón. Participación institucional, participó el doctor en el primer Congreso Internacional Virtual en Ciencias Forenses y Neurociencia como ponente en la Mesa de Responsabilidad Penal en Adolescentes, un análisis desde las neurociencias con el tema Justicia Penal para Adolescentes, una mirada desde la neurociencia. Organizado, ¿me ayudan con los micrófonos? Organizado precisamente por el Consejo Mexicano de Neurociencias, entre otros, y también participó en la elaboración de las guías judiciales de conducción de audiencia dentro del sistema de proceso penal acusatorio en México con la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, OPDAT, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente participa en la socialización de las guías judiciales de conducción de audiencias en diversos poderes judiciales estatales, instituciones públicas y espacios académicos y pues evidentemente es docente en diversas instituciones académicas públicas y privadas, pues obviamente va a formar parte de nuestra planta docente. Doctor, bienvenido, tiene un currículum inmenso, solamente mencionaba algunos puntos medulares. Le damos la bienvenida aquí a las voces del derecho, pero de manera general a INDECA. ¿Cómo está? Pues primeramente muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, por bueno, darme el espacio para poder compartir con ustedes pues algún tema y si este es de interés y de provecho para ustedes, para mí mucho mejor. Muchas gracias. No, al contrario, vamos a entrar en el tema, fíjense, el tema es adolescentes y delincuencia, un enfoque holístico para el sistema judicial. Aquí me gustaría empezar con una cuestión. ¿Por qué este tema, doctor? ¿Por qué mencionar este sistema de adolescentes desde este enfoque holístico? ¿Por qué tenemos que ver esta cuestión interdisciplinaria dentro del sistema de justicia penal para adolescentes? Bueno, em, llegar a la comprensión del sistema de justicia juvenil desde un punto de vista interdisciplinario o holístico o ecológico, pues ha sido el producto de varios años de experiencia y de trabajo en mi carrera judicial. Yo empecé a ser juez de adolescentes desde 2008 y llevo más de 15 años como juzgador de adolescentes y tuve la oportunidad de estar tanto, ser juez eh, de transición, es decir, recibir parte de la carga del extinto Consejo de Menores en la Ciudad de México, lo cual me dio la oportunidad de aplicar la ley para menores infractores y diversas disposiciones estatales y también federales. Posteriormente, después de juez de transición, estuve como juez de proceso escrito, conociendo de conductas delictivas graves. Posteriormente, ya en 2016, como juez del proceso penal acusatorio. Entonces, toda esa trayectoria, de alguna manera, me fue llevando a, 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 a darme cuenta que para poder resolver un asunto en el contexto de la justicia juvenil, pues no basta solamente con tener conocimientos jurídicos, dogmática penal, proceso penal acusatorio, derechos humanos, de los derechos de los adolescentes, todo el corpus juris internacional, la jurisprudencia nacional, internacional, la doctrina, sino que hay todo un campo de conocimiento que sale fuera propiamente del conocimiento jurídico, del derecho, que tiene que ver con los aspectos biopsicosociales de los adolescentes. Y es que, por ejemplo, la ley de tratamiento para menores infractores nos hablaba ya de la interdisciplinaridad y de esos aspectos biopsicosociales que se tenían que tomar en consideración para poder resolver una causa bueno, en ese régimen tutelar.
Cuando pasamos del régimen tutelar al garantista, parece ser que hubo una mala interpretación acerca de esos aspectos biopsicosociales y los dejan fuera. Es decir, se, se mencionan así como entre líneas, pensando en que los aspectos biopsicosociales de los adolescentes tienen que ver con un derecho de autor, lo cual es totalmente erróneo. Incluso si revisamos la ley nacional, en su artículo 23, en su párrafo tercero, aunque no nos habla la ley de aspectos biopsicosociales, sí hace un señalamiento muy específico en torno o en relación al principio de especialización. Y eso se refiere a que los operadores del sistema deben de conocer las circunstancias, las causas, las razones por las que una persona adolescente entra en conflicto con la ley penal o comete una conducta delictiva. Entonces, esto como lo comentaba, como lo avanzaba, nos lleva más allá del conocimiento jurídico, del conocimiento del derecho, y nos lleva a regiones, más bien al conocimiento de disciplinas científicas como la neurociencia, la psicología, la neuropsicología, la psicobiología, bueno, en fin, un montón de ramas científicas que tienen que ver con el conocimiento del cerebro adolescente, la psique adolescente, el desarrollo, qué sucede, ¿no? No solamente hormonalmente, sino neuronalmente en el cerebro de un adolescente, y cómo esta dimensión biológica y psicológica entra también en complejidad o en interacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, para terminar la respuesta, me di cuenta que mis conocimientos jurídicos que tenía, pues no me servían para dar respuesta a la exigencia de la ley nacional. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Adelante, Shell, porque hay muchas preguntas interesantes en este sistema, porque también, doctor, hay que resaltar, digo, a reserva de lo que diga ahorita mi querido Shell, también los invitamos a los que están siguiendo la transmisión a través de redes sociales o los que están dentro de la plataforma de Zoom, puedan ponernos sus preguntas ahí en el chat para que podamos seguir platicando con el doctor Cristóbal Urrutia Fernández, juez especializado en el sistema de justicia penal para adolescentes. Porque, doctor, ahorita usted hablaba de los diversos operadores del sistema de justicia penal para adolescentes. Y dice, debemos de conocer las circunstancias, las causas, tal, porque un adolescente comete actos delictivos. Pero ojo, ahí no me lo quiero dejar para que vayamos avanzando en la plática que estoy segura que usted en algún momento va a tocar. Esto no significa, doctor, digo, y usted aquí corríjame en el momento que usted lo considere, no significa, mi querido doctor, que caigamos en una teoría de justificación de los adolescentes, ¿no? Es decir, es que por esta circunstancia el adolescente delinque. O sea, no podemos caer en esas teorías o en esas, sí, teoría de justificación, ¿no? De ir justificándoles toda esta parte a los adolescentes. Por eso es la parte importante que usted menciona, en donde ahorita seguramente lo va a desarrollar la cuestión de la neurociencia, todos estos eh, cuestiones biopsicosociales, toda esta parte, el por qué de la obligación de los operadores del sistema de adolescentes, necesitamos tener conocimientos, como usted bien lo dijo, más allá del ámbito jurídico. Pero bueno, ahí lo vamos a ir dejando porque estoy segura que lo va a ir desarrollando. Adelante, mi querido Shell. Muchas gracias, maestra. Tengo dos preguntas de lo que acaba de mencionar el maestro. ¿Cuáles son los principales componentes de ese enfoque holístico, maestra? ¿Y qué factores contribuyen al adolescente que se involucra en actividades delictivas, ¿no? Correcto, ok. Bueno, podemos identificar algunos factores o componentes de ese enfoque holístico. Puede ser, por ejemplo, llevar a cabo una evaluación integral, considerando precisamente no solo la conducta delictiva, sino las razones por las que un adolescente comete la conducta delictiva. Y esto es de lo más complejo. Hay varios mitos acerca de la neurociencia y su aplicación en el derecho, porque podría pensarse que al conocer cómo funciona un cerebro adolescente, es decir, los prefrontales están inmaduros y el área subcortical, lo que tiene que ver con el núcleo accumbens, con la zona límbica, la área límbica, las amígdalas, ya han madurado de sobremanera, y en un momento dado los chicos son reactivos, son emocionales, tienen baja tolerancia a la frustración, buscan el placer,
tienen poca experiencia, y de alguna manera los prefrontales, al no estar maduros, no ayudan como un freno biológico a la autodeterminación, a llevar a cabo un autolímite por parte de los adolescentes. Entonces podría pensarse que por el hecho de que el adolescente tiene un cerebro inmaduro, por eso ya, y como decía la maestra Cris, ya se les debe de justificar el cometer conductas delictivas. Esto es tanto como se ha señalado en algunas otras latitudes, que pues yo no fui, ¿no? Yo no soy el responsable, fue mi cerebro, no soy yo, fue mi cerebro. Y esto es erróneo. No podemos pensar que porque un adolescente tiene un cerebro inmaduro, porque los prefrontales están inmaduros, porque los prefrontales todavía, sus facultades ejecutivas, juicio, autoorganización, autolímite, entre otras facultades, no están debidamente, no están al 100%. Por eso todo adolescente va a cometer conductas delictivas. Eso no es así. Hay adolescentes que pueden ser mucho más maduros emocionalmente, que también las emociones juegan un papel importante, junto con la parte ejecutiva, las emociones, la parte cognitiva, eh, todas entran en función al momento de tomar una decisión, pero también es parte importante el medio ambiente. La dinámica familiar, si en casa hay amor, hay contención, hay valores, hay cuidado por parte de los padres. Puedo decirles que incluso tiene que haber cuestiones genéticas, genética de los padres, que temas de consumo de sustancias adictivas, grupo de pares, el área, o si vive en un área criminógena. Entonces, son muchos componentes los que deben de tomarse en consideración al momento de poder determinar o resolver la situación jurídica de un adolescente, y no solamente el componente conducta delictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí debe de haber una evaluación integral, y para lo cual debemos de contar con pues, valoraciones psicológicas o psiquiátricas o médicas, lo que haga falta, ¿no? Adictológicas. Eh, Preferentemente debe de haber una intervención personalizada, preferentemente en donde el adolescente en su espacio pueda ser evaluado, puede ser valorado, pueda interactuar de manera individual, ¿no? Con el personal capacitado, profesional, salud mental, para que pueda él de alguna manera eh, aportar la información que va en un momento dado a servir al juez para, bueno, primeramente a las partes técnicas o a la defensa. Para esa información la defensa la va a aportar al juez, y con base en esa información el juez resolvería, ¿no? Si procede un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional o un procedimiento abreviado. Eh, Evidentemente, desde este aspecto holístico también es importante pues la rehabilitación y el tratamiento. Eh, el apoyo familiar y comunitario, pues, sin duda, es muy importante, y en la medida en que no solamente los operadores del sistema, sino también los familiares y la sociedad comprendan qué es la adolescencia, entonces podrán tener una perspectiva mucho más sobria, mucho más equilibrada, y la respuesta que se pueda dar al adolescente pues será mucho más acorde a sus necesidades. ¿Qué es lo que quiero decir? En ocasiones se busca que las sanciones que actualmente existen en la ley nacional en justicia juvenil se aumente la edad penal y se aumenten las sanciones. Esto es obviamente por desconocimiento respecto de esos aspectos biopsicosociales, respecto de las circunstancias que generan la conducta delictiva. En ocasiones se quiere equiparar a un adolescente que ha cometido una conducta o conductas graves, secuestro, violaciones, eh, homicidio, con un adulto, y eso no puede ser así. Entonces sí es muy importante que tanto la familia entienda lo que es ese proceso de la adolescencia, porque hay una visión clínica todavía en la familia, en los operadores del sistema, en la sociedad misma, en los sistemas informativos, pensando que la adolescencia es ese proceso de la vida de estrés, de tormento, de mucha rebeldía, ¿no? De mucha ansiedad, de muchas inquietudes, pero esa visión deja fuera
el cómo funciona en realidad un cerebro adolescente. Y un cerebro adolescente va a funcionar en la medida que se le ha dado a ese niño, a esa niña, estimulación temprana, educación, amor, buen trato, aprendizajes significativos positivos como el deporte, ¿no? La cultura, el arte, viajes, en fin. Y si nos damos cuenta, muchos de los adolescentes que llegan al sistema de justicia juvenil no han tenido esto. Es más, ni siquiera han tenido un buen tratamiento de sus enfermedades. Muchos adolescentes llegan al sistema mal diagnosticados de trastornos mentales, de trastornos del comportamiento y aspectos tanto psicológicos como sociológicos o sociales que están afectando su comportamiento, pero que el adolescente no sabe por qué se comporta como se comporta. Es decir, el adolescente de alguna manera es extraño para sí mismo, ¿no? Entonces, esta parte del apoyo familiar y comunitario será muy importante pero en la medida que se comprenda lo que es la adolescencia a la luz de la ciencia del siglo XXI, ¿no? Y también, evidentemente, pues hay que tomar en consideración lo que es la prevención de la reincidencia, desarrollando estrategias, ¿no? Y políticas públicas que lamentablemente adolecemos hoy en día. Y de igual manera lo que tiene que ver con la capacitación, con la educación y con la justicia restaurativa. Y básicamente, ¿no? No sé si quedó claro. Y, y fíjese que ahorita acaba de mencionar un punto bien importante y también lo pregunta el maestro Oscar No, que está dentro de la plataforma. Dice, ¿cuál es el impacto? Usted acaba de hablar ahorita de la educación de los adolescentes para que puedan ser susceptibles o no de delinquir. Dice, ¿cuál es el impacto de la educación en el adolescente para no caer en conductas delictivas? Entonces, tendríamos que hablar también, doctor, que también influye en la educación, como dijo usted ahorita, las circunstancias que rodean al menor, las circunstancias del núcleo familiar. Sí. O sea, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con adolescentes que cometen conductas delictivas, pero crecieron en una familia funcional? Tuvieron todas esas oportunidades. Y dice usted, los viajes, la educación, la atención médica, que tuvo todo eso, porque tienen a lo mejor también otros hermanos en ese mismo núcleo familiar, pero no cometen conductas delictivas. Ahí, a qué atenderíamos? Bueno, Ahí podríamos decir entonces que sí tiene mucho que ver la educación, pero que sí. hay excepciones a la regla entonces. Sí, claro, claro, por supuesto, porque como sistemas complejos que somos sistemas no lineales, que ahorita o más adelante lo abordaremos. Pero a ver, cuando hablamos de educación, hablamos de la educación, pues básicamente a la educación de casa, ¿no? Porque lamentablemente a veces creo que se ha malentendido el hecho de que el sistema sea socioeducativo. Entonces, como es socioeducativo, tenemos que mandarlos a estudiar a la escuela. Y la escuela solamente es una, es una, es una área, ¿no? De oportunidad que tenemos los seres humanos para poder desarrollarnos, pero la escuela, el contexto académico por sí solo no nos hace unas mejores No, personas, claro, no, ¿no? no, no. Y aquí sí me gustaría aclarar lo que estamos partiendo del concepto de educación de el núcleo familiar. Yo siempre he pensado que la Secretaría de Educación Pública debería de llamarse Secretaría de Enseñanza Pública, porque la educación corresponde a los padres, porque la obligación de educar y formar a los hijos es de los padres. No, tenemos, no sé, esa falsa idea del papá gobierno, ¿no? Y entonces transferimos esa obligación, esa responsabilidad de la educación y formación de los hijos a las escuelas y no debe de verse de esa forma. Nos estamos refiriendo a nosotros a ese núcleo, ¿no, no doctor? A donde se les forma, donde se les enseñan los valores, los principios, qué es lo que va a impactar de manera social a la hora de que ellos desarrollen conductas delictivas. Claro, por- eh, lo que sucede es que el ser seres humanos eh, nos hace ser muy complejos porque tenemos estos sistemas que están operando en nosotros, la biología, nuestra parte biológica, nuestra parte psicológica y nuestra parte social. Y estos tres componentes o estas tres áreas que están interactuando constantemente, eh,
y la falta de conocimiento que tenemos como seres humanos, la falta de conocimiento científico que tenemos acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra psique, cómo opera el medio ambiente en nuestra toma de decisiones, en la formación de nuestra personalidad, como decía, nos hace extraños a nosotros mismos. Es decir, nosotros podemos estar conscientes, lo que significa, lo que sea que signifique conciencia, porque el tema conciencia también es un concepto bastante complejo. Se puede entender que hay distintos tipos de conciencia. La conciencia del yo, el experimentar el mundo real desde una perspectiva subjetiva, desde la primera persona, tener conciencia de mi propia conciencia, y entender lo que significa la conciencia, que la conciencia es una propiedad emergente, parece ser que es una propiedad emergente de nuestro cerebro corporizado que se desenvolvió o que se desarrolló evolutivamente por millones de años en el planeta Tierra, dadas las condiciones atmosféricas y que contamos con oxígeno y que hay día y noche y un montón de cosas que tienen que ver con la física, con la química y bueno. Entonces, hablar de conciencia es sumamente complejo, pero pensemos en alguien que está consciente al momento de ir a la tienda departamental y quererse comprar un jeans o una sudadera o una camisa de vestir. Podemos ser conscientes de ese punto en nuestra historia de vida, pero no estamos conscientes, pero de lo que no estamos conscientes es por qué elegimos ese color y elegimos ese estilo y por qué no elegimos otro, por qué nos gusta una cosa y por qué no nos gusta otra cosa. ¿Por qué? Porque durante la historia de nuestra vida, desde que estamos en el vientre de mamá, estamos absorbiendo mucha información que no tiene obviamente, ustedes dirían, bueno, podemos absorber información no consciente, como por ejemplo para poder presentar un examen, no. Si te quedas dormido sobre el libro, no vas a adquirir los conocimientos que están en el libro. Pero sí que el medio ambiente puede formar parte de nuestra toma de decisiones. No es igual la gente que vive en el frío que en el calor, ¿no? No es igual quien vive en un lugar donde casi poco sale el sol, a donde siempre está soleado. O sea, esas cuestiones atmosféricas sí afectan nuestra toma de decisiones. Tan sencillo como si yo vivo donde hace mucho calor, no me voy a poner un, un abrigo de esquimal, ¿verdad? Va a modular mi comportamiento, me voy a poner unos jeans y una camisa ligera. Entonces, desde ahí, desde el medio ambiente ya está tomando, ya forma parte de nuestra toma de decisiones. Y entonces, para cuando un adolescente comete una conducta delictiva, ningún adolescente comete una conducta delictiva solo bajo una pretensión inmediata. O sea, un adolescente no comete una conducta delictiva no nada más porque sí. Hay un autor que se llama Sapolsky, que se lo recomiendo, su libro se llama Compórtate, y Sapolsky, que es un biólogo, o desde la psicobiología, analiza el comportamiento delictivo adolescente y pregunta a Sapolsky, ¿qué sucedió un segundo antes de que el adolescente tomara la decisión de cometer la conducta delictiva? ¿Qué sucedió un minuto, una hora, un día, una semana? Y así se va. Toda la historia de vida. Es imposible que los seres humanos podamos tomar conciencia de todas las cosas que hemos vivenciado en toda nuestra vida, pero de alguna manera desde nuestra infancia fueron formando nuestra personalidad, toda esa información que está almacenada en nuestro cerebro ha sido o se ha constituido en la base de nuestra toma de decisiones, de tal manera que cuando el adolescente decide cometer una conducta delictiva, no es bajo un impulso momentáneo, sino como consecuencia de de un proceso complejo, ¿no? De su vida, ¿no? Que lo llevó, ¿no? De alguna manera a esa toma de decisión. Este, no sé si ya creo que me desvía de la pregunta, pero si no, me lo dice, por favor. No, 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 es interesante y, todo lo que me está comentando y arrancar con esta parte, ¿no? Porque va generando ese interés. Dice usted, este libro, en algún momento leí algún fragmento y tiene relación con mucho de lo que mi querido Shell hace un momento comentaba. Y ahorita, Shell, ¿quieres hacer alguna participación respecto a lo que está comentando el doctor? Debo dos respuestas. Ya me acordé, Adelante. maestra. Entonces, desde el enfoque de sistemas complejos, los seres humanos, ¿no? Somos sistemas abiertos
A diferencia, por ejemplo, de una computadora, uno programa la computadora para llevar a cabo determinadas acciones. Incluso ahora con la inteligencia artificial, sabemos que la inteligencia artificial funciona con ciertos algoritmos, con ciertos comandos, y hay inteligencia artificial de distintas formas. Hay inteligencia artificial autogenerativa, y ahora tenemos ChatGPT y otras cosas, y podemos estar interactuando, ¿no? Y platicando y dialogando, pero no es que, pero ese sistema, de alguna manera es un sistema complejo, pero es un sistema cerrado, porque ese sistema cerrado va a funcionar en tanto esté debidamente codificado, depende de sus algoritmos, y además ese sistema, esa inteligencia artificial, no surgió de manera espontánea. Los seres humanos, desde una perspectiva fisicalista, naturalista, evolutivista del ser humano, los seres humanos somos una cuestión extraordinaria porque, y nada más plantéense lo siguiente, ¿cómo del impulso nervioso de nuestras neuronas, de la comunicación de nuestras neuronas, puede surgir la conciencia, puede surgir el pensamiento? Eh, Hace rato decía que la conciencia era una propiedad emergente. ¿Por qué? Las propiedades emergentes son propiedades que no están en los componentes. Es decir, las neuronas no son conscientes de que son neuronas. Las neuronas son células, son materia viva, ¿verdad? Materia biológica. Y las neuronas, aunque no hay una líder, aunque no hay conciencia en cada una de ellas, su forma de interactuar y su forma de organizar, la forma en que está construida nuestro cerebro, constituida el cerebro, en el cuerpo que tenemos y en el medio ambiente en el que estamos, parece ser que generaron la experiencia de la conciencia, la experiencia subjetiva del yo. Otro ejemplo, si nosotros tomamos, si nosotros, por ejemplo, el agua no se encuentra en las moléculas del oxígeno, el agua tampoco se encuentra en las moléculas del hidrógeno, pero si juntamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿qué tenemos? Tenemos agua. Pero el agua no está en los componentes, sino que cuando se juntan ciertos componentes, generan ciertas propiedades emergentes que no existían. Así pasa con la conciencia, con el pensamiento y con la toma de decisiones. Nuestro comportamiento como seres humanos es un constante, eh, el comportamiento humano es una cuestión emergente. Y además de que es emergente, el comportamiento humano no es lineal. Por eso, pensar que con la neurociencia podemos llegar a la neuropredicción y saber quién va a delinquir y quién no va a delinquir, me parece que es todavía muy aventurado. Tener así que los programas con inteligencia artificial, neurociencia y modelos matemáticos, computacionales, que se han aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos para predecir si alguien va a volver a delinquir o si va o no se va a sujetar a las medidas cautelares, por eso ha fracasado. En fin, entonces, dando respuesta a la maestra a lo que usted decía de por qué un hijo nos puede salir muy bien y otro hijo no nos sale tan bien si recibió lo mismo, ¿por qué? Porque los seres humanos no percibimos de la misma forma la realidad. Para un hijo, hay dos hijos en casa. Para uno, los padres son lo mejor que le pudo haber tocado en la vida. Para el otro, no. Son los más exigentes, los más inquisitivos, no lo dejan ser, lo tienen totalmente limitado y el otro hijo se siente seguro con esos padres. Pero ¿por qué si son los mismos? No, la realidad no son los mismos. Cada cerebro se fue construyendo o se fue modelando desde su infancia de manera distinta, porque no han tenido los mismos amigos, porque no han tenido, incluso no es lo mismo, incluso mi hijo, ¿no? Que lleva 5 años a mi hija, no tuvo el mismo padre, porque yo no fui la misma persona cuando crié a mi primer hijo y cuando a mi segunda hija. Entonces, los seres humanos somos cambiantes y eso es lo que tiene que entender la gente, ¿no? De que el ser humano, al ser complejo, tiene propiedades emergentes, de repente tenemos actitudes, ¿sí? Y esas actitudes no son lineales, no siempre nos vamos a comportar de la misma manera. Y además otro componente de los sistemas complejos es que los sistemas complejos no son triviales. Es decir, pequeñas afectaciones en nuestro entorno, pequeñas afectaciones en nuestro interior, puede desencadenar graves consecuencias, graves consecuencias. Imagínense ustedes un ejemplo,
pues un tornado, ¿no? Un tornado, no, o sea, ¿cuáles son las partes de un tornado? O una marea, ¿verdad? Una molécula de agua no hace una marea, pero ¿qué sucede cuando juntamos millones de moléculas de agua y le ponemos un poco de calor, ¿sí? Y otras condiciones atmosféricas y se hace algo terrible, ¿no? Un maremoto ahí. Lo mismo sucede con el ser humano. A veces los seres humanos podemos soportar, y en ocasiones al menor impulso del medio ambiente explotamos y bueno, terminamos haciendo cosas terribles, ¿no? Bien interesante todo lo que dice y sobre todo temas que no se piensan, doctor. eh, Cuando estamos nosotros desde esta perspectiva de abogado postulante en materia de justicia penal para adolescentes o desde cualquier aspecto del ámbito jurídico. Para los que se están conectando a través de redes sociales de INDECA, estamos platicando con el doctor Cristóbal Urrutia Fernández, que es juez del sistema de proceso penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México y que estamos hablando de adolescentes y delincuencia, un enfoque holístico para el sistema judicial. Adelante, mi querido Shell. Sí, maestra, pues quisiera partir sobre algún punto, maestra. Entendemos que el sistema juvenil, maestra, no solo es cuestión jurídica, tienen que ser diferentes disciplinas donde se involucre la neurociencia, la neuropsicología, la biología, el aspecto de la psicología, la visión clínica que acaba de comentar el maestro. Me gustaría partir sobre una pregunta, maestra. Entonces, ¿el sistema de justicia penal para adolescentes o el sistema juvenil es muy complejo? ¿Qué opina usted, maestro? Es correcto. Y antes de dar la respuesta, nada más quería también dar la respuesta a tu otra pregunta de que cuáles pueden ser factores que influyen en el comportamiento delictivo. Bueno, miren, yo creo que sin tanta explicación se van a comprender fácilmente. Tenemos, por ejemplo, el entorno familiar disfuncional. La mayoría de los adolescentes, varones, tiene ausencia de padre. Y lo tengo documentado. Eso lo tengo documentado. eh, entonces, sí o sí, el operador del sistema, en el caso de que un adolescente tenga ausencia de padre, tiene que saber y tiene que comprender qué significa o qué implica la ausencia de padre, porque eso modela la personalidad, eso modela qué tipo de personalidad genera en un adolescente la ausencia de padre y obviamente todos los demás componentes como pues la influencia de pares, si existen en la casa problemas de salud mental o en el propio adolescente, si hay problemas de conducta ya desde la infancia, desadaptación escolar, bueno, ¿por qué se trata? Quizá el adolescente desde que es niño tiene TDAH, está diagnosticado. Entonces, esa condición genera un comportamiento de alguna manera pues disfuncional en donde el niño o el adolescente pues no sabe reaccionar, ajustar su conducta a la normatividad. ¿Por qué? Porque hay algo que está alterando ese comportamiento y que no depende de él, depende de una condición que lo toma, ¿sí? Y no lo deja de alguna manera pues estar tranquilo. Desigualdad obviamente socioeconómica, aunque no lo es todo. No podemos seguir pensando que porque un adolescente roba es porque necesita dinero para seguir drogándose. Puede ser que sí, pero esa no sería la respuesta. Tendríamos que ir sobre ¿y por qué se droga? Siempre va a haber un antecedente o siempre va a haber, sí, un antecedente más antiguo, o bueno, es un pleonasmo, ¿verdad? Siempre va a haber algo más atrás en la historia del adolescente. No solamente es que roba porque se quiere drogar, pero se droga quizá, ¿por qué? Porque hay problemas en casa, porque el padre murió, porque el padre lo abusó, en fin, puede haber muchos tipos de cuestiones. A veces, cuando se logra profundizar lo suficiente en el contexto biopsicosocial de los adolescentes, te das cuenta que nada tiene que ver las causas con las consecuencias. A veces los adolescentes cometen conductas delictivas simplemente por llamar la atención de los padres porque están en un proceso de divorcio. Consumo de sustancias psicoactivas, también evidentemente, ¿no? Y no es lo mismo consumir marihuana, que cocaína, que meta, que chochos, que solventes. Cada uno de este tipo de sustancias genera un comportamiento distinto en el adolescente. Experiencias también traumáticas. En ocasiones aquí los adolescentes que han llegado como investigados por delitos sexuales, lamentablemente en su infancia o en su propia adolescencia han sido víctimas de abuso sexual, de violación sexual por los padres, por la familia extensa.
Ya hablábamos de la ausencia de padres, o ya sea del padre, también de la madre, lo que genera o implica falta de modelos positivos, de crianza, desafíos en de la identidad, baja autoestima, el acceso a armas y instrumentos delictivos o peligrosos. Hoy sabemos que las redes sociales son una influencia tremenda en nuestros hijos en muchos sentidos, y ya lo habíamos dicho, y ya también lo habíamos comentado, los aspectos biopsicosociales, ¿no? Esto por lo que hace a esta cuestión. ¿Y por qué es el sistema complejo? ¿Por qué el sistema de justicia es un sistema complejo? Porque involucra operadores, eh, digamos, jurídicos inicialmente, opera profesionales de la salud o de distintas ramas científicas, eh, interactúan también instituciones o agencias de gobierno y también todo lo que tiene que ver con la norma, con la ley, ¿sí? Y con los aspectos biopsicosociales de los adolescentes. Entonces, y lo pongo entre comillas, para un operador que en realidad no tendría que ser un operador, deberíamos llamarlo un profesional, porque un operador, cuando hablamos de operador, hablamos de alguien técnico, y por eso la defensa es técnica, pero no por eso los operadores debemos de ser personas sin sentido crítico, o más bien carentes de pensamiento crítico. Nosotros los juristas fuimos más formados en un pensamiento analítico, es decir, descompongamos el fenómeno o el problema para identificar sus partes y ver dónde está la situación, ¿no? que merece la atención. Y después, por un acto de recomposición, volvemos a armar todo el fenómeno y decimos, ah, aquí está el problema, aquí está la situación. Los seres humanos no somos sistemas analíticos, somos sistemas complejos, como ya lo mencionábamos. Esa complejidad nos hace tener propiedades emergentes, no lineales, no triviales, a veces impredecibles. Entonces, atribuir el área biológica al comportamiento electivo puede ser un error. Atribuir exclusivamente al área psicológica la comisión de la conducta electiva puede ser un error. Atribuirla al área social, pues también puede ser un error. Entonces, se vuelve muy complejo desde un punto de vista meramente analítico comprender el origen de la conducta delictiva. Si ustedes quieren saber dónde está el problema, del por qué una computadora no enciende o no procesa adecuadamente, reitero, la desarmas, checas las piezas, conoces las piezas y después las armas. Y además reemplazas la que nos sirve. Los seres humanos no funcionamos así. Los seres humanos, por la manera como interactúa el cerebro con la mente y el medio ambiente, es algo sumamente increíble. Entonces, por eso requerimos de la interdisciplina o de la perspectiva holística del sistema. ¿Por qué? Porque eso implica que el operador jurídico, lo pongo entre comillas, debe de ser formado también en una visión científica, ¿sí? En una visión empírica de la realidad. No que se vuelva neurocientífico, psicólogo, biólogo, químico, no, no, no. Bueno, si quieres hacerlo, no hay límites, sino que eh, la diferencia radica en que la visión meramente juridicista del sistema es que el jurista simplemente dice, cometió la conducta delictiva y se acabó. No importa por qué la cometió ni las razones por las que las cometió. Y si la ley me exige, pues que diga una respuesta, pues fue porque la familia es disfuncional y se acabó. Pero la respuesta, con base en lo que hemos ido platicando, pues es mucho más compleja. Entonces requeriríamos un cuerpo interdisciplinario que ayudara al sistema de justicia juvenil a diagnosticar al adolescente. Pero la realidad es que yo no sé si en el país, en la Ciudad de México, no lo tenemos, ese cuerpo interdisciplinario, porque nos lo quitaron cuando pasamos del régimen tutelar al garantista, al régimen integral, nos quitaron ese cuerpo ese cuerpo multidisciplinario, no era interdisciplinario, era multidisciplinario, por lo que dijimos, por lo que dije, porque se pensaba que esto tendía a un derecho de autor y violentaba el derecho de acto, ¿no? Entonces, por eso el sistema es complejo, Shell.
Y fíjate, Shel, que aquí me gustaría mencionar, el doctor ha dado puntos bien interesantes y nos va ampliando el panorama a todos nosotros y volvemos al mismo punto. Nosotros como abogados postulantes, porque el mayor foro jurídico de INDECAF, mi querido doctor, es abogado postulante. Es una cuestión interdisciplinaria y también es una cuestión multidisciplinaria. Y no solamente debe importarnos el aspecto jurídico. Y entonces, aquí, ¿cuáles serían los puntos medulares que nosotros, como abogados postulantes, mi querido doctor, y desde su perspectiva judicial, ustedes de esa visión judicial, diría, esto es lo que necesitan estudiar independientemente de conocer la ley, independientemente de la cuestión jurídica, porque ustedes en este sistema de justicia penal para adolescentes, y lo hablábamos antes de entrar a la transmisión, exigen una especialización para poder nosotros representar adolescentes en este sistema. ¿Cuáles serían entonces esas áreas que tendríamos nosotros que capacitarnos partiendo, doctor, de abogados postulantes? Y usted de su perspectiva judicial, pero sobre todo, ¿cómo usted, como órgano jurisdiccional, detecta o se percata que este abogado tiene ese conocimiento? ¿Cómo le hacemos? Porque lo hablábamos antes, ¿no? El código dice, tendrá que tener la especialización, sí, pero es ambiguo, no me habla de una especialidad, no me habla de una maestría, o sea, ¿cómo? Claro, que quizá antes de dar respuesta a a la pregunta, maestra, tendríamos que diferenciar entre conocimiento, entre una perspectiva disciplinaria, una multidisciplinaria, una interdisciplinaria y una transdisciplinaria, que es bastante complejo ya hablar de interdisciplina y de transdisciplina. Pero para tratar de dar un poquito de claridad a estos conceptos, la disciplina es cuando alguien se dedica, por ejemplo, a la medicina. ¿Sí? Se dedica a la medicina y de la medicina se va a especializar en cardiología. ¿Cuál es su área de especialidad, de especialización? El corazón, la cardiología. Evidentemente que ese médico pues tiene conocimientos generales del cuerpo y nada le impide tener conocimientos de otras áreas del cuerpo. Quizás si le alcanza la vida se puede especializar en cerebro y en corazón, ¿verdad? Pero bueno, el corazón es bastante, digo, el cerebro también es de lo más complejo. E incluso, por ejemplo, quienes se dedican al día de hoy a la neurociencia, no todos se dedican a estudiar los mismos niveles, ¿no? De organización del cerebro. Hay quien se dedica exclusivamente a estudiar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Y el campo es tan amplio y tan complejo que pues al día de hoy no tenemos una respuesta acerca del Alzheimer, aunque ya hay aproximaciones. Entonces, pero la gente está ahí centrada en ese campo de investigación. Es decir, la especialización nos puede hacer expertos en un área del conocimiento, pero ignorantes en las demás áreas del conocimiento. Como decía Ortega y Gasset, eh, el especialista conoce mucho acerca de muy poco, pero lo demás lo ignora. Entonces, fíjense ustedes, el cuerpo humano es sumamente complejo. Bueno, pues es tan complejo que por eso se dividió en ramas de especialización para que quienes se dediquen al estudio de la medicina, bueno, pues yo me quiero dedicar al cerebro y del cerebro yo me quiero dedicar a lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Perfecto. No, pues yo me quiero dedicar a la neurociencia cognitiva y yo me quiero dedicar al cerebro adolescente y yo me quiero dedicar, bueno, en fin, ¿sí? A diferentes temas. Ok. Eh, ¿Qué sucede cuando se tiene que hacer una cirugía en donde se puede afectar, no sé, motricidad? O a lo mejor el paciente viene con comorbilidad y entonces, ¿sabes qué? Llámate al cardiólogo, llámate, no sé, al endocrinólogo, al internista, al traumatólogo, llámate a 5 o 6 médicos para poder tomar una decisión multidisciplinaria de lo que se va a hacer aquí. Entonces, en esas reuniones, cada uno de los especialistas aporta de su rama de conocimiento lo que podría suceder con esa cirugía. Pero hasta ahí, ninguno de estos especialistas comparte ni vocabulario, ni marco conceptual, ni marco metodológico, ni bibliografía. Únicamente hay una reunión de expertos acerca de cómo se va a resolver el problema. Eso es la multidisciplina.
La multidisciplina es la acumulación del conocimiento desde diversas ramas del conocimiento. Si lo llevamos digamos, si llevamos este ejemplo o esta multidisciplina, si la llevamos al sistema de justicia juvenil para darle cumplimiento al artículo 23, entonces imaginemos una mesa redonda de expertos en donde para darle la respuesta, qué causas llevaron a cabo, qué generó la conducta delictiva, pues que venga el psicólogo. Oiga, pues tenemos distintos tipos de psicólogos y psicólogos cognitivos, evolutivos, no se trata unos dos. Y tenemos neurocientíficos también, y tenemos también biólogos, y tenemos trabajadores sociales, un sociólogo a la mejor, qué sé yo, 5 o 6 expertos, un médico, y quizá hasta un psiquiatra, un psiquiatra, perfecto. Si, si, eh, si les exponemos el cuestionamiento, o más bien si les requerimos que respondan la pregunta en términos del 23, ¿qué causa generó el comportamiento delictivo? Pues cada quien va a dar desde su rama, de su experiencia, desde su perfil, una respuesta. El problema es que después, ¿cómo integramos esas respuestas? Es muy complicado porque todos hablan lenguajes distintos, marcos conceptuales distintos, marcos metodológicos distintos. Entonces, lo que implica a lo que nos lleva la interdisciplina es a formar ese cuerpo interdisciplinario en donde de inicio la pregunta guía la investigación. Es decir, nadie va a dar respuestas, sino primero se va a trabajar en las hipótesis, en los cuestionamientos. Juntos, los distintos especialistas, ¿sí? Van a empezar a formular las hipótesis de investigación. El planteamiento del problema, ¿cuál es? Es por qué los adolescentes cometen conductas delictivas. Y sobre ese planteamiento de problema van a empezar a hacer un montón de hipótesis. Y esas hipótesis van a generar, obviamente, cuestionamientos, preguntas y líneas de investigación. Pero, pero no se van a llevar no se van a llevar la tarea a la casa. No se trata de eso. No se trata de que ya tenemos las preguntas, pues cada quien la que las investigue por su cuenta. No, no, no. Se tienen que desarrollar nuevos marcos conceptuales y metodológicos, y se tiene que crear un nuevo lenguaje, una nueva jerga científica a partir de la cual podemos, la verdad es que el cognitólogo que me escuche hablar de una manera tan minimalista, tan reduccionista, eh, bueno, me diría de cosas, pero solamente para dar como una idea, ¿no? Ya la transdisciplina lo que hace es, como su nombre, transdisciplina es un conocimiento que, que transita, que atraviesa todas las ramas del conocimiento y va reuniendo la información, va como haciendo una especie de ordeña, jala de cada una de las ramas científicas, creando nuevos conceptos, nuevos marcos, un nuevo lenguaje también, y de esa manera se puede lograr ver una realidad compleja que no se podría ver solamente desde el punto de vista psicológico, neurocientífico o biológico, etcétera. Es decir, un biólogo se encuentra limitado para poder dar respuesta a lo que establece el artículo 23 con su propio marco conceptual y metodológico y su propia bibliografía. Igual psicólogo, igual neurocientífico. Ahora imagínense un jurista. Jurista no sabemos nada de estas cosas. Entonces, y además tiene muchos retos la interdisciplina y la transdisciplina, los egos, quién va a organizar, hay un líder o no hay un líder. Pero fíjense ustedes, la interdisciplina o la transdisciplina son el ejemplo claro de los sistemas complejos. ¿Sí? Son distintos componentes interactuando y aportando información para que emerja un nuevo conocimiento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender, que hay distintos niveles. Entonces, imagínense, si a los abogados nos quieren hacer especialistas, especialista tiende a la disciplinariedad. Y si el sistema de justicia juvenil no solamente se integra por conocimientos jurídicos, sino también científicos y filosóficos, entonces no existe tal especialización. Estamos muy lejanos de poder especializar a alguien porque eso sería un absurdo desde mi punto de vista, sería un contrasentido, sería casi imposible. Es querer hacer un todólogo
a un médico. Bueno, claro, tenemos médicos generales, pero no puede ser especialista corazón, cerebro, intestino y todo. Sería imposible, no se puede. Pero es muy distinto tener una mentalidad interdisciplinaria, ¿sí? ¿Cómo se logra? Desde mi experiencia o desde mi punto de vista, pues estudiando, por ejemplo, ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas se integra por el conocimiento de la neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva, la antropología cognitiva, la inteligencia artificial, la epistemología, y se me escapa una más, son seis básicas de esas ciencias cognitivas. ¿Y a dónde nos llevan las ciencias cognitivas? Al conocimiento de cómo opera la mente y el cerebro, ¿sí? ¿Cómo, qué onda con la mente? ¿Cómo surge la mente? Todos los postulados, las teorías. Eh, Evidentemente que la neurociencia cognitiva nos da los conocimientos y las herramientas para entender la base biológica del comportamiento humano. Filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia sería una materia imprescindible para poder tener una visión más fisicalista de la realidad, una visión más, no empirista, sino empírica, ¿no? Acerca del comportamiento humano. Eh, pues epistemología jurídica, por supuesto. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, los juristas, muy pocos juristas sabemos investigar. Y no se diga, perdón, si aquí hay fiscales, y si no, pues díganme, por favor, pero las fiscalías no saben investigar. Las fiscalías únicamente investigan Y lo el está caso, diciendo un juez, lo está lo diciendo un digo juez, yo, no lo los estamos ustedes, diciendo aquí. ¿no? Y es importante el saber el por qué, doctor, el Así por qué es, decimos que no se sabe investigar. Pero claro, aparte, mi querido doctor, no sé si usted está de acuerdo que también el abogado cree que solamente la actividad de investigación corresponde a las fiscalías y no es así. no es así, Eso corresponde también al área de la asesoría jurídica, pero también al área de la defensa. claro. Incluso cuando bueno, todos somos estudiantes y tenemos que hacer un trabajo de investigación, cuando no sabemos investigar, antes de generar nuestras hipótesis, nuestras preguntas para investigar, ya tenemos las conclusiones. Ya sabemos lo que vamos a concluir. Entonces, esa investigación ya está sesgada, ¿no? Bajo este sesgo de confirmación, toda la información que yo busque, toda la información que yo recopile, la voy a interpretar, la voy a entender para llevar, ¿verdad?, agüita a mis conclusiones. Y quizá las conclusiones pues están sesgadas desde origen, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un adecuado marco teórico, marco metodológico, porque no sabemos investigar. Y solamente investigamos una hipótesis, ¿no? El Ministerio Público debería tener más de una hipótesis, pero el Ministerio Público únicamente investiga con la hipótesis de la denuncia, cuando puede haber tres, cuatro, cinco o más hipótesis de investigación. Pero bueno, eso ya me salí del tema, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Que yo creo que teniendo filosofía de la ciencia, una visión fisicalista de la realidad, un conocimiento más científico del ser humano, eh, va transformando nuestra mentalidad y nuestra propia percepción de los sistemas de justicia. Evidentemente, pues sistemas complejos sí o sí, porque mire, ya es muy complejo para un jurista estudiar un montón de leyes y jurisprudencias y tesis y poder socializarlas, ¿no? Y poder aplicarlas en la audiencia. Y además, imagínense aparte, todo este conocimiento científico, la verdad es que es una locura. Por eso, hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, pues el sistema de justicia juvenil, pues no ha avanzado, no se ha desarrollado de la manera en la que debería desarrollarse. Híjole, y podríamos estar, mi querido Shell, con el doctor, ya lo estaremos invitando porque es bien importante hablar de todos estos puntos. Y fíjese, doctor, vamos a entrar un poquito a esa pregunta porque nuestro foro jurídico, como le mencionaba, es mucho del abogado postulante y aquí hay un punto bien interesante retomando parte de todo lo que usted ha estado mencionando. Dice Omar Miranda Yeman, dice, doctor Cristóbal, ¿cómo impactan los antecedentes personales y el contexto social del antecedente al momento de imponer la medida de sanción? Pues es lo que he venido diciendo, cómo impactan eh, positivamente, dice la ley, que los antecedentes del adolescente siempre serán tomados de forma positiva
nunca para negar medidas cautelares en libertad, nunca para imponer sanciones de internamiento. El aspecto biopsicosocial del adolescente siempre será tomado en consideración en beneficio del adolescente. En la medida que las partes técnicas, básicamente la defensa aporte información de calidad. Pero es que aquí viene el trabajo de la defensa, no, Sí, doctor. Esa totalmente. parte de información de calidad, esa parte de la investigación, aquí entonces correspondería, doctor, el hacer valer, no sé si esa es la palabra correcta, las cuestiones de esos antecedentes personales, de este contexto, de este adolescente, corresponde más esa carga entonces a quien lo está representando. Sí. Tendría que ver mucho más el trabajo que está desempeñando entonces el abogado. Bueno, mira, el artículo 12 de la Ley Nacional en su fracción séptima habla de la colaboración de las partes técnicas en beneficio del adolescente. Entonces, si ya se está en el contexto de una salida alterna o de un procedimiento abreviado, en el caso de que la entidad lo acepte, porque no en todos lados se acepta el procedimiento abreviado, pero si existe la posibilidad de evitar el juicio, entonces debe de haber una mayor colaboración entre la fiscalía y la defensa. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se cuenta, hay deficiencia o déficit en peritos que hagan o que lleven a cabo una adecuada intervención. Hay mucho perito maleta, discúlpeme que lo diga, no sé si aquí haya peritos, y ojalá que, digo, no los conozco, ¿no? Pero hay muchos peritos como abogados también, ¿verdad? Podemos saberlos, que no son eh, verdaderos científicos. O hay peritos que no cuentan con las credenciales, con la formación necesaria. Hay peritos, por ejemplo, en psicología del testimonio, en materia de psicología del testimonio, que son peritos clínicos los que quieren o pretenden hacer el trabajo de un psicólogo forense en materia de psicología del testimonio. Y si los juristas ni siquiera saben qué diferencia hay entre un clínico y un forense, entonces créanme que los interrogatorios y contrainterrogatorios en los juicios vienen siendo puro show y pura vacilada, porque el que está ahí no sabe, son preguntas impertinentes porque no son su materia, pero pues ni el juez sabe eso, ni la defensa, ni la fiscalía, ni la asesoría jurídica. Entonces, pues ahí el perito se sirve con cuchara grande de la ignorancia de los demás, ¿no? Y en muchas ocasiones el propio perito ni siquiera sabe que no sabe. Entonces, eh, ¿puede haber una colaborativa? Sí, entre la fiscalía y la defensa. Y habría que verificar si la fiscalía cuenta con buenos peritos. La Defensoría Pública en la Ciudad de México, solamente tiene 3 peritos, pero son insuficientes porque ahorita en realidad nada más está trabajando una y no se da espacio, no se da tiempo, la vida no le da para poder intervenir a todos los chicos que tienen defensa pública. Este, y lamentablemente los que tienen a veces la defensa privada no tienen dinero para pagar un perito. Entonces te enfrentas a que el abogado no sabe qué pericial aportar. El perito no sabe su rama, su ciencia. Y no se tiene el dinero, a veces no se tienen los recursos. Entonces, no está tan fácil, maestra, no es tan fácil. Y a veces los jueces tampoco, pues, tenemos los conocimientos adecuados para poder interpretar esas valoraciones. Pues la verdad es que se vuelve infructuoso, porque la información que surge en las audiencias, digamos una suspensión condicional, el chico tiene problemas en su casa, que no obedece, que se sale de casa, ok, perfecto, pues es rebelde, se acabó, te voy a poner estas sanciones. Entonces se termina minimizando o se termina eh, 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 digamos, no se llegan realmente a visibilizar esos aspectos psicosociales de los adolescentes, porque puede ser que ni el juez mismo tenga esta visión interdisciplinar del sistema. Entonces, sí, puede ser una carga en un momento dado para la defensa, pero puede hacer la colaborativa con la fiscalía, ¿no? Lo importante es que las defensas, que ustedes también tengan conocimientos adecuados en temas propios de la adolescencia, en temas de neurociencia, en temas de filosofía de la ciencia, qué onda con el método científico, porque a veces llegan los peritos y ¿qué método utilizó?
¿no? ¿O qué metodología? No, pues la inductiva y quién sabe qué tanto. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué valor tiene? ¿No? O sea, ni siquiera a veces sabemos el alcance, ¿no? Que tiene, o más bien la, la, la importancia que tiene realmente la metodología o la técnica seguida por el perito, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante que en la formación de los juristas, ¿no? Que quieren operar en el sistema, pues sea una formación más interdisciplinaria, más holística. Híjole, es bien interesante y si vienen más preguntas, porque aquí entraríamos al tema, mi querido Shell, de hablar de la importancia entonces que tiene, doctor, el que el abogado también conozca de ciencias forenses, de criminalística, Totalmente, sí. porque dice usted, híjole, el perito a veces no sabe ni que no sabe, pues mucho menos nosotros que no somos peritos en ciertas materias. Y luego aparte, ¿cómo saber que la información que está aportando es real, es verdadera? Y luego, ¿cómo el cuestionamiento, ¿no? Entonces, viene todas esas deficiencias en el sistema. Eh, eh, dice el doctor Gabriel Regino que mañana vamos a tener una transmisión bien interesante con él y fíjese que coincide con usted. El abogado que no sabe de ciencias forenses, que no sabe de criminalística, que no sabe investigar, que no sabe las cuestiones de ciencias aplicables al derecho, estamos perdidos, porque nada más estamos perdiendo el tiempo y jugando en el desarrollo de las audiencias. Es correcto, totalmente Mañana no correcto. se pierdan esa ponencia, esa entrevista de verdad del doctor Gabriel Regino a las 6 de la tarde. Está súper interesante y sobre todo lo menciono porque tiene mucha relación con lo que está diciendo el doctor Cristóbal Urrutia. Adelante, mi querido Shell, porque este es un temazo y tenemos que traer de vuelta al doctor, pero yo creo que lo vamos a traer ya para un tema específico de un taller, doctor, para que nos hable precisamente de todas estas deficiencias que existen en el foro jurídico respecto del conocimiento o del desconocimiento que se tiene en el sistema de justicia penal para adolescentes. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta todavía ahí, maestra. No sé si. Así es, de la licenciada Margarita dice, doctor, ¿la sanción o se juzga igual a un adulto siendo que el delito lo cometió siendo adolescente? Mi pregunta es, ¿el juez toma en cuenta el tipo de vida familiar que llevó aún siendo ya adulto? Bueno, si el delito lo cometió, Entendemos que ajá, lo cometió siendo adolescente. si lo cometió siendo adolescente, aunque sea adulto, se le juzga como adolescente. Esa sería la respuesta. Gracias, doctor, felicidades, una excelente ponencia. Ojalá dé un curso con el doctor. Ya ve, doctor, tenemos que organizar qué gran charla. Y bueno, ahí tenemos varios comentarios también en redes sociales. Mi querida Paulette Montes dice, el mejor juez hablando de adolescentes. Gracias, Mm. maestro, por enseñarnos. Y bueno, tenemos ahí saludos de usted. Y bueno, algo para ir concluyendo, mi querido Shell, ya les estaremos compartiendo. De verdad, va a ser bien interesante tenerlo a usted porque siempre nos enfocamos, doctor, y creo que eso es lo que a veces nos tienen esas fallas como abogados, el siempre querer enfocarnos a la parte solamente procesal. Solamente queremos la práctica y olvidamos las bases que nos llevan a tener una buena práctica profesional. Claro ¿No? que sí. Entonces, todo esto que usted ha comentado es fundamental y más que nada para quien desee tener esa especialización real en el sistema de justicia penal para adolescentes. Entonces, pues mi querido Shell, bien interesante esta plática, el invitado de lujo, ya lo tendremos. Vamos a ir concluyendo, no queremos abusar del tiempo del doctor. Sí, maestra, pues agradecer a su señoría, al doctor Urrutia también, maestra, y créeme, me quedé impresionado, hice mis anotaciones de todo ese conocimiento que pues, nos puede aportar, maestra, y me gustaría hacer la última pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos de ese enfoque holístico, maestra? Y también esperar el taller que se avecina con usted. Con el doctor. Bueno, con el doctor, pero en Indecast. Ah, claro que sí. Adelante, doctor, por favor. Bueno, hay varios desafíos, pero podría decir que la coordinación interinstitucional, eso es muy importante porque
Si el tribunal, si el Poder Judicial no cuenta con instituciones para poder dar el servicio a los adolescentes, desde mi punto de vista, independientemente de que la defensa fuera pública o privada, debería de haber instituciones exprofesas para el sistema o un grupo de interdisciplinario, un cuerpo interdisciplinario de especialistas que lleven a cabo esta interacción, ese trabajo holístico de diagnóstico y de evaluación de los adolescentes. La evaluación de los adolescentes debería de ser responsabilidad del Estado por la complejidad que implica. Porque imagínense cuando uno tiene varios padecimientos y vas con el cardiólogo y vas con el internista y vas con el general y después cómo le haces para asociar todos esos medicamentos y para integrar todas esas evaluaciones, pues es un caos, ¿no? Igualmente pasa con un adolescente. Se puede hacer el esfuerzo de buscar una buena psicóloga, de buscar quizá hasta un neurocientífico, pero si ya tienes tres valoraciones, ¿cómo le integras? Entonces yo creo que eso debería estar a cargo del Estado, ¿sí? Es muy importante que el tribunal cuente o que el Poder Judicial o los poderes judiciales en nuestro país cuenten con esos cuerpos interdisciplinarios. Es muy, muy importante. Otro desafío son los recursos limitados. El Estado en realidad no se ha hecho cargo de llevar a cabo una adecuada implementación del sistema de justicia juvenil. Esa es la realidad. Eh, Otra es, lamentablemente, la resistencia al cambio de algunos operadores. Podemos ser jueces, fiscales, defensores públicos o privados, que nos resistimos a ir de un conocimiento disciplinario que compartimenta el conocimiento a un conocimiento interdisciplinario que armoniza el conocimiento. Entonces, la resistencia al cambio también es parte importante y pues falta capacitación y sensibilidad a través obviamente de escuelas judiciales, institutos, ¿no? Privados, escuelas, universidades, en fin, hace falta que los programas de estudio sean más interdisciplinarios, que no sean, como decía maestra, puro derecho penal y procesal penal, ¿no? Sino que abrirlo más a otros campos de estudio, a otras disciplinas científicas y pues obviamente el desafío cultural que tenemos nosotros como mexicanos es que yo creo que no hemos llegado a la síntesis de aquella conquista de hace 500 años, ¿no? Esa conquista española, el influjo europeo, el influjo de los europeos, el influjo de los árabes, el influjo de judíos, y la mezcla que hubo con todas las el mestizaje que se dio, ¿no? Con todas las facciones indígenas, ¿no? Que aquí de nuestro país, eh, me parece que todavía no le entramos a una visión científica, a una visión, a una visión más naturalística de la realidad. Lo digo con mucho respeto, pero eh, la visión que nos trajo España quizá todavía sigue permeando, quizá, y yo digo, no estoy diciendo que España tiene la culpa, por supuesto que no estoy diciendo que nos pida perdón, mucho menos, ¿verdad? Quiero decir que lamentablemente, si revisamos la historia, España entra de manera tardía a esta era industrial, ¿sí? A esta revolución industrial europea, se queda bajo una visión más eclesiástica, más divina, una visión más religiosa de la realidad y lamentablemente esa visión dogmática que se tiene o que se tuvo en España de ese tiempo fue la que nos conquistó, la que conquistó más la mentalidad no solamente mexicana, sino latinoamericana. Entonces tenemos que romper con un montón de desafíos culturales, con un dogmatismo y tenemos que realmente ir a una formación más filosófica, más de la filosofía de la ciencia, más de sistemas complejos, más de pensamiento crítico, más científica, y eso no tiene que ver con que seamos abogados, podemos no ser abogados, podemos ser lo que sea, no está peleado, ¿no? Es como los derechos humanos se integran a cualquier a cualquier rama del derecho. De igual manera, los abogados del siglo XXI, por ahí también tengo un articulito, no debemos seguir viviendo al margen de una formación científica. Yo creo que cuando abramos los ojos ante el conocimiento, pero no desde el derecho,
no una visión de como abogado, ¿sí? Sino integrar la visión de abogado que tenemos a una visión mucho más interdisciplinaria, mucho más holística acerca de la realidad. Y yo creo que vamos a tener eh, mejores prácticas, mejores procesos y no sé, creo que vamos a dar mejores soluciones a las cuestiones complejas, ¿no? Sobre todo de la delincuencia. Híjole, pues es bien interesante y sobre todo escuchar todo este bagaje cultural jurídico que usted tiene para compartir con todos nosotros y ampliar este panorama de no solamente querer estas actividades académicas desde el carácter procesal. Hay que retomar esas bases. Nosotros los invitamos, les vamos a estar compartiendo cuando esté el doctor con nosotros, porque va a ser bien interesante, doctor, que nos platique de esa cuestión interdisciplinaria y multidisciplinaria y todos estos conceptos que nos estuvo manejando la cuestión de la ciencia dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, todos estos conceptos que hemos dejado de lado o que probablemente ni siquiera los habíamos escuchado, porque se vale decirlo. Y dice usted, fíjese, si la fiscalía no hace bien su trabajo, si la defensa, si el mismo Estado se encuentra limitado, híjole, pues ¿qué nos puede esperar para el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que lo complejo también tiene que ver, mi querido doctor, con el desconocimiento y Es lo correcto. vuelve más complejo, ¿no? Entonces va a ser bien interesante tenerlo. Y bueno, pues mi querido doctor, aquí está la invitación abierta para que de verdad esté con nosotros en un taller, en una capacitación urgente para todo el foro jurídico de INDECAL. Ya les estaremos compartiendo a ustedes. Y también déjenme compartirles, si quiero aprovechar el momento y hacerle la invitación a mi querido doctor para que participe como docente. Ya estamos preparando toda la información para que ustedes estén con nosotros en esta especialidad en justicia penal para adolescentes. Vamos a arrancar a finales del mes de junio, estamos preparando ya calendarios, ponentes y todo esto, pero precisamente para tener todo este conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, como dice el doctor, vamos a tener esta maestría con un enfoque completo de todo lo que requerimos para quienes tengan este interés. Y como dijo el doctor, no necesariamente necesitamos postular exclusivamente en una materia, es conocimiento general y es algo que se agradece tener. Entonces, vamos a tener para ustedes ya esta especialidad en justicia penal para adolescentes, donde ustedes van a poder tener título y cédula profesional y evitarnos, doctor, porque ahorita lo hablábamos y es algo que se discute mucho en el foro jurídico. Se requiere la especialización, ¿cómo se dan cuenta ustedes de la especialización? Toda la información para inscribirse y todo eso, denos oportunidad en el transcurso de la semana, lo tendremos, pero muy seguramente estará mi querido doctor Cristóbal Urrutia como docente de esta especialidad en justicia penal para adolescentes que vamos a arrancar en el mes de junio aquí en INDECAC, doctor. Claro que sí, pues muchas gracias por ¿Qué la piden? invitación. Díganos usted. Aquí lo tenemos. Ahorita que ya habló del Estado, de la Fiscalía, ¿cuál es el requisito que necesitamos nosotros? Porque le comentamos siempre, se habla de esta especialización en justicia penal para adolescentes, para postular en materia de justicia penal para adolescentes, por lo menos en Ciudad de México, que es donde usted ejerce jurisdicción. ¿Cuál es ese requisito, doctor? Eh, o sea, es decir, formalmente, ¿cuál es el requisito para poder operar en la Ciudad de México? Así es, nosotros como abogados postulantes. Ok. Bueno, dado que la Corte estableció que basta una certificación expedida por una institución con reconocimiento oficial, eh, y en realidad no establece el contenido del programa académico, si acaso delinea que debe de ser con un enfoque en adolescentes, eh, y obviamente hay que estudiar las implicaciones de la adolescencia, hay que estudiar, hay que entender qué implica ser un adolescente, y que incluso el operador deberá tener una capacitación desde el punto de vista o desde la psicología. La Corte no entra en más detalles, es decir, deja fuera un montón de situaciones o de campos, ¿no? De oportunidad o de ramas científicas. Yo creo que eso le corresponde a las academias, a los institutos, a las escuelas, desde una visión más interdisciplinaria, ir enriqueciendo, ¿no? Su currícula, no solamente con el conocimiento jurídico, sino también con el conocimiento extrajurídico, extrajudicial. De hecho, bueno, el máster que tengo es precisamente en esas ramas extrajudiciales del derecho. Y es muy interesante porque te da una visión mucho más
completa, ¿no? Una perspectiva mucho más amplia de, acerca del comportamiento de la conducta delictiva. Entonces, yo creo que sí es importante que sí, igual se tenga un tronco o una base jurídica, pero también una otra base o el complemento a través de una serie de disciplinas, de materias que aborden otros tópicos, ¿no? Más filosóficos o de la filosofía de la ciencia o más científicos. De esta, sin embargo, eh, no hay un consenso en la Ciudad de México de con cuántas horas. En realidad, bueno, la gente puede no tener la especialidad como grado académico y a veces tiene 120 horas, tiene 80 horas, tiene 200 o 300 horas. Yo creo que se pueden tener 1000 horas, 1000 horas. Se puede tener una maestría y un doctorado, pero si el contenido de esos programas de estudio no abarcan la complejidad del sistema, entonces yo creo que le sigue debiendo, ¿no? Al alumnado. Yo creo que, y claro, este proceso es complejo, es paulatino, pero se tiene que ir dando una evolución en las asignaturas para capacitar de una mejor forma a los futuros, digo entre comillas, operadores o a los operadores que ya están trabajando, pero en realidad, si ustedes llegan sin un grado académico, no hay un consenso. Hay quien los deja pasar con 120 horas, con 300 horas. Miren, la realidad, ¿para qué nos ponemos tan exigentes? ¿No? Eh, yo creo que Pero dependemos de sus criterios. sí, por eso, y mire, luego pedimos que cada 3 años actualización, pero si la actualización es con el mismo contenido, entonces no nos olvidemos que la ciencia y la tecnología están evolucionando a pasos agigantados todos los días. Y los juristas, ¿qué estamos haciendo ante ese conocimiento científico y ante ese conocimiento y ante esa tecnología? Pues ahí vamos atrás, corriendo o como podemos, persiguiendo el conocimiento, pero cuando intentamos abrazarlo, cuando intentamos comprenderlo, lo queremos comprender desde una visión dogmática de la realidad. Entonces, por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico en el jurista para, como lo señala el doctor Enrique Cáceres Nieto, de Jurídicas de la UNAM, el jurista no sea un operador, al doctor le choca, es chocante la palabra operador, porque operador nos lleva hacia alguien que es técnico. Aprendes esta técnica y eso es, digamos, todo lo que sabes. Entonces, creo que sí tenemos que ir de un conocimiento analítico de la realidad a un conocimiento de su complejidad para poder cuestionar las cosas que se nos presentan, las cuestiones que se nos presentan en el proceso penal y no dar respuestas adelantadas respecto del porqué de la conducta delictiva cuando ni siquiera el jurista sabe esos aspectos biopsicosociales, no los domina, no los comprende, pero ya está ofertando una suspensión condicional, ya está solicitando al Ministerio Público una sanción en un abreviado en el juicio. ¿De dónde saca la sanción el Ministerio Público? ¿De dónde saca el tipo de medida si no conoce la biopsicosocial del adolescente? Y si el juez tampoco lo conoce, entonces, ¿con base en qué aplicamos sanciones? Ujú. Solamente con base en el tipo de delito y a veces en las pretensiones de la víctima. Queremos que se quede interno y a lo mejor ese adolescente merece estar en libertad, aun cuando haya cometido un homicidio o una violación o un secuestro. Entonces, eso es lo bonito de la ley, del sistema de justicia juvenil, que es un sistema mucho más abierto que el sistema de adultos, porque permite complementar los conocimientos jurídicos con los conocimientos científicos y que además tendrán un impacto directo en la aplicación o en la concesión de una suspensión condicional o en la aplicación de las medidas. Entonces, el jurista, cuando alguien va a litigar, vaya, un defensor privado, público-privado, va a litigar el asunto, ¿no? Tiene que ir con la mente muy, muy abierta y decir, ok, ese es mi conocimiento en derecho penal, en procesal penal, pero ¿cuáles son mis conocimientos acerca de la biopsicosocialidad del adolescente? ¿No? Y ahí está el gran Ujú. reto. Ahí me doy cuenta cuando el jurista, cuando el abogado o la abogada, en realidad, pues no obtuvo los conocimientos suficientes en su capacitación.
Híjole, bien interesante todo esto y le agradecemos muchísimo. De verdad, tenemos que hacer algo con usted, doctor, una parte de introducción respecto de qué debemos de conocer precisamente del sistema de justicia penal de adolescentes antes de entrar a cuestiones procesales, porque me queda claro que la cuestión procesal ya es lo último, ya es la materialización de este conocimiento que usted nos acaba de compartir. Si no tenemos este conocimiento, ¿cómo lo voy a materializar en la parte procesal? Y que desafortunadamente, doctor, ahorita el foro jurídico estamos muy enfocados, digo estamos, porque eso es lo que nos piden todas las cuestiones procesales, pero debemos de regresarnos un poquito a toda la parte sustantiva. Claro. ¿No? Entonces, pues ya lo estaremos trabajando, mi querido Shell, de verdad te agradecemos muchísimo el invitado del día de hoy, mi querido doctor Cristóbal Urrutia Fernández, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y de verdad, doctor, va a ser un gusto tenerlo con nosotros en algún taller, en algún curso de introducción precisamente a esta especialidad en justicia penal para adolescentes que es tan necesaria y tan importante estos conocimientos previos antes de entrar a la especialidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muchas felicitaciones, Muchas gracias. excelente, sin más que comentar. No encontré otro calificativo de mayor envergadura. Muchas gracias. Saludos desde Uruguay, la doctora Mariela Rodríguez. Doctor, lo felicito por su exposición tan importante y que nos deja mucho camino para estudiar. Evidentemente, aquí con el doctor nos dimos cuenta que no sabemos nada de justicia penal para adolescentes y las bases, ¿no? Dice, y de acuerdo a lo que nos dice para litigar en su materia, depende de cada juez y usted, sí, obviamente, dependemos mucho de los criterios judiciales. Pues doctor, de verdad, mi querido Shell, qué gusto que hayas traído al doctor por primera ocasión en DECAC y esperamos ya contar con usted para futuras actividades académicas, mi querido doctor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos abiertos también. Muchísimas